Me alegra verlos nuevamente. Hoy la palabra de Dios nos trae a un matrimonio cristiano. El Señor nos lo deja como ejemplo. El Señor nos lo coloca como ejemplo para muchos matrimonios que en este momento sé que por falta de continuidad en el Señor Jesucristo están fallando. Matrimonios que no se han vuelto a ver en esta congregación y muchos que se dejan ver, pero que no están en los preceptos del Señor. Siempre vamos a tener pruebas, pero la palabra de Dios dice que Dios al hijo que Él ama lo corrige, castiga, dice, y compara, así como usted castiga a su hija y le da juetecito, el Señor también le da juetecito a esos matrimonios que no están en sus preceptos. Todavía hermanos cristianos, varones de Dios, bautizados, todavía con la agresividad, con referencia a su esposa, todavía con esa falta de trato para con su esposa como un vaso frágil, esposas todavía rebeldes a sus esposos. Y podemos ver que la mayoría de los que un día se separaron o están separados es porque faltó Cristo en el hogar. A cualquiera de los que estemos aquí sentados en este lugar, los invito a que pensemos en un momento y verán que cada vez que nosotros sacamos a Cristo de nuestras vidas, hay más problemas en casa. Hay más problemas en casa. Porque cada día buscamos más tiempo. No es pecado sacar tiempo para pasear. No es pecado. Es más, es necesario salir en familia. Es necesario a veces que el esposo salga solo con la esposa. Es necesario que a veces el papá salga solo con los hijos. Es necesario que a veces salgan todos juntos. A veces es necesario que la mamá salga solo con los hijos y las hijas. Pero es más necesario que todos en la casa estén en Cristo. Estar en Cristo no es venir solamente a la congregación. Ese es un punto que hay que cumplir y que muchos están fallando. Siguen fallando en ese mandamiento. Hechos 10:25. Y ojalá los que me estén escuchando allá por este audio, levántese, deje la pereza, deje de programar su vida sin Cristo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no sabía o no creó? Él fue el que creó el wifi. El Señor es el que creó el wifi. O sea, el wifi. Él todo lo ha diseñado perfecto en el mundo. Y deja para que otros lo descubran. Porque ningún hombre ha creado nada. Y es que fulano y tal se inventó tal cosa. Todo ya está creado. Lo que pasa es que el Señor le recrea la mente para que lo visualice. ¿Será que el Señor no sabía que el internet iba a funcionar en esta época? Él es el mismo ayer y siempre y por los siglos. Esto que estamos viviendo para el Señor ya pasó. Él sabe que tenemos celulares, que tenemos comunicaciones a millones de distancia, kilómetros de distancia. Pero Él dejó escrito que debemos congregarnos.
así exista la televisión, los computadores, así existan las prédicas grabadas, todos estos medios de comunicación sirven para aquellas personas que de pronto no tienen un lugar donde congregarse, en un lugar de sana doctrina. Este mensaje puede llegar por medio de computador, lo que sea. Pero si estamos aquí en la misma ciudad, el Señor nos llama, nos invita a congregarnos. Ese es el punto, uno de los puntos más delicados en una familia, en un matrimonio cristiano. Si nosotros o el esposo como cabeza no está atento a eso, van a haber problemas y se empieza a filtrar problemas y se filtran y después no vamos a tener control de los problemas porque nosotros no estamos pendientes. Discúlpeme que no es Hechos, que está en Hebreos 10:25, gracias. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El día postrero. ¿Hay otro día después del día postrero? No hay otro día, no hay más chance, por eso se llama día postrero, el último día. Cuando ya venga el Señor, no va a haber tiempo, mi hermana ni mi hermano, no va a haber tiempo, no va a haber tiempo. Llegó el Señor y ya lo que fue, fue. Entonces, la palabra del Señor mismo nos advierte. Sí, la gente se sigue casando, sigue construyendo. Ustedes que esta ciudad sigue construyendo y llegan a Bogotá y siguen construyendo, en todas partes están construyendo y siguen, porque la gente piensa que no va a haber un día final. No quiere decir que no dejemos de construir, no quiere decir que debemos dejar de casarnos si hay que casarse. No, quiere decir que debemos estar preparados. Si las Sagradas Escrituras dicen no dejar de congregarnos como es costumbre, además sabiendo que aquel día se acerca. La palabra nos enseña hoy, la palabra dice hoy, matrimonios en Cristo Jesús. Ese es el título, matrimonios en Cristo Jesús. Ahí nos muestra varios esposos en las Sagradas Escrituras. Nos mencionan a José y a María, ¿verdad? Nos pueden mencionar, ¿qué otro matrimonio nos menciona? Abraham y Sara, ¿cierto? ¿Qué otro matrimonio? Isaac, Rebeca, muchos matrimonios. Pero hay un matrimonio especial que el Señor dejó allí consignado, y es el matrimonio de Aquila y Priscila. Digan todos, Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Es un matrimonio que está escrito allí. Es un matrimonio que hace lo que hace todo matrimonio. Todos tenemos que trabajar. Ellos trabajaban. La Sagrada Escritura nos lo va a mostrar. Pero dedicaban en pareja tiempo para el Señor. Dedicaban tiempo en pareja para el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí, contéstese de su corazón, se sientan con su esposa a leer las Escrituras? A veces estudiamos solos. Hay tiempo para orar individualmente. Cada uno se puede sentar para apartar, porque cada uno tiene su petición. Pero la palabra dice que donde dos se pongan de acuerdo en algo, el Señor lo hará. ¿Sí está escrito o no está escrito?
si se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo. Casi no sacamos tiempo para hablar con la esposa. En cambio, la esposa con el esposo, tampoco. No estamos sacando tiempo. Priscila y Aquila nos van a enseñar que ellos se encargaban de cosas de la congregación. Ellos apoyaban a Pablo en su ministerio. Cuando Pablo venía, ellos les atendían, predicaban, se iban a predicar con Pablo como matrimonio. Y la palabra también deja ver que ellos hacían tiendas de esas que usan en los desiertos, de esos carpas que usan en los desiertos. Ahí claramente habla de que Pablo tenía el mismo oficio de ellos dos y se unían en el mismo oficio. Hay parejas que coinciden, por ejemplo, mi esposa y yo, que somos músicos, entonces que a veces es fácil, como Priscila y Aquila, que hablamos el mismo lenguaje. Pero estoy seguro que la mayoría de las mujeres que están acá no se han ni siquiera tomado la molestia de aprender un poquitico de lo que el esposo hace, porque no es su oficio, porque no le importa. En cambio el esposo tampoco. Un esposo nunca se aproxima a su esposa a ver qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, porque nosotros siempre estamos tan ocupados en trabajar, pero no estamos trabajando en lo que verdaderamente debemos trabajar. Por eso la mayoría de los matrimonios fracasan. Porque hay mujeres que dicen que están en Cristo Jesús y se bautizan y siguen cometiendo los mismos errores que se predican en este púlpito. Hoy exhorto, mi esposa también me ha exhortado en eso y yo me cuido muchísimo en eso, de irme con una mujer solo por allá a predicarle. Mi intención es predicarle, pero ¿cuál es la intención de Satanás? Si las mujeres no aplican lo que hacía Priscila, aquí la nombran varias veces, más de 6 veces la nombran en las escrituras a Priscila, una mujer que estaba ahí con su esposo predicando. Y se hablaba con un hombre, en este caso Pablo, estaba Priscila y Aquila. No Priscila y Pablo, ahí no dice. Y aquí todavía hay mujeres que se entran a las casas de los hermanos solas. Y hay hermanos que, sabiendo que son solteros, no tienen por qué invitar a su casa a una mujer casada solo. ¿Eso es cristiano? No lo es. No lo es. Vamos a leer la escritura ahora y miramos a ver si Priscila en alguna de las citas la nombran sola, está con el esposo, va a predicar con el esposo. Ay, qué mal, pastor, tiene que uno tenga un amigo o una amiga. No mi hermana ni mi hermano. El cristiano, la cristiana, tiene que estar con su esposa y su esposo. Llevo 10 años aquí parado en este púlpito diciéndole a las hermanas de esta congregación, y no me cansaré de decirlo: su mercecita linda no tiene nada que hacer sola en cine con un hermano de la iglesia si usted es casado. En cambio su mercecito tampoco. Su mercecito no tiene nada que hacer en el apartamento
de un hombre soltero cuando su necesita es casada. La palabra de Dios dice, el que crea o la que crea estar firme, mire que No caiga. no caiga. Y Satanás está acechando a cada momento, mi hermana y mi hermano. Satanás está acechando a cada instante. 2 Corintios 2:10. ¿Qué dice Raquelita? 2 Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Ujú. Y algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Qué más dice? Un momentico, yo lo busco. Para que Satanás no gane ventaja para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Para que Satanás no alcance, no nos coja ventaja. Por esa razón yo no tengo que hacer las cosas que el Señor no me está mandando que haga. Por ejemplo, aquí vamos ahorita a leer a Priscila y Aquila, a dónde se dirigían ellos siempre, qué hacían ellos dos como esposos, cómo enseñaban a otros, cómo exhortaban a otros, enseñándoles las Sagradas Escrituras. Porque esa es la única manera que Satanás no nos coge ventaja. Por ejemplo, debemos preocuparnos de esas cosas, que cada nuestros hijos tengan su propia Biblia. Si el Señor nos habla directamente. Nosotros como esposos, como pareja, matrimonio, estamos haciendo las cosas mal. Cada 8 días los niños interrumpen, entran, salen porque no tienen Biblias. Y cuando salgo yo como líder de mi casa, como cabeza de hogar, es ahí donde no aplicamos las Sagradas Escrituras. Mujeres, sujétense a los hombres, porque el hombre es la cabeza de la casa, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la cabeza no ejerce como debe ejercer. Si vengo al servicio, me vengo su Biblia, porque la salvación es individual. Cada uno con su Biblia. Si vengo a la congregación, vea, yo en esta congregación, de los que estén aquí, a la única persona que no le he regalado una Biblia, porque estaba esperando que me lleguen unas, es para Jeremías. Yo no le he regalado Biblias, creo que no. Es la única persona nueva que se me pasó. Pero a todos en esta congregación, a todos los que han llegado por primera vez, yo les he dicho, tengan el regalo de estas Sagradas Escrituras. No se las doy yo, se las da el Señor Jesús. ¿Sí es así o no es así? Entonces, ¿por qué vienen sin Biblia? Venimos sin Biblia precisamente porque nosotros no estamos enfocados en vivir en Cristo. Estamos como los demás del mundo. Un eslogan, soy cristiano, pero eso no me salva. El que me salva es Cristo si yo vivo como Él vive. Si camino como Él camina, si hablo como Él habla, si ando como Él anduvo. Eso dicen las Sagradas Escrituras. Y el Señor Jesús nos enseñó que cada vez Él bajaba a la sinagoga a leer el libro todos los días. ¿Lo dice la Escritura o no lo dicen las Escrituras? Pero nosotros no, mis hermanos. Nosotros estamos entrando en una situación que nos estamos dejando agobiar por el alrededor, por el problema, nos estamos dejando agobiar por la falta de trabajo, nos estamos dejando agobiar por la burbuja económica que está en el mundo. Nosotros no dependemos de eso, nosotros dependemos del Señor. Entonces, nuestros matrimonios están siendo atacados
triste oír, pastor, es que matrimonio de fulanita y fulanito como que se va a acabar porque por esto, por esto, por esto y por esto. Y hoy el Señor pone a los matrimonios que estamos aquí que pensemos como Aquila y Priscila. Este matrimonio judío, este es el muchacho Aquila, un judío, que fueron echados de Roma porque el emperador de esa época, como en los años 50, 52 después de Cristo, por la persecución que había de los cristianos, empezó a sacar a toda esta gente. Él no le importaba si lo que decían era verdad o no era verdad, lo que había era muchos problemas, y sacó a todos los judíos de Roma. De hecho, arreglen su problema en otro terreno, aquí no molesten con eso. Y ahí estaba Aquila y Priscila, fueron echados de Roma. Las Sagradas Escrituras lo dicen, ahora lo vamos a leer. Usted ve que es fácil que uno esté en un país, si ustedes se pueden imaginar a Aquila y Priscila trabajando en un país ya están establecidos y le digan, el cheque mío se van mañana todos los colombianos. Imagínense la prueba de Aquila y de Priscila. Se van. Creía que para ellos era fácil, pero la Sagrada Escritura muestra que se permanecieron unidos, porque ¿quién los unía? Cristo Jesús. Era un solo cuerpo, una sola carne, como está establecido en las Sagradas Escrituras. Miremos qué dice Génesis 2:18. Y el punto es el mismo. No somos constantes en las cosas del Señor. Cogemos esto como un escampadero, un club. Vayamos como para hacer algo diferente a la iglesia este sábado. Pero el otro no. Pero en 15 tampoco. Y así nos la pasamos. Sé que hay gente en vacaciones. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque este mandamiento les pasó de largo. Hebreos 10:25. No dejen de congregarse. Génesis 2:18, creo, si no estoy mal, déjame mirar. Génesis 2:18 dice, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté, le haré una ayuda. Pero ¿qué ayuda idónea va a ser una mujer que lo pasa en casa que no es del marido? Eso no es cristiano. Idónea viene de la palabra ideas, las mismas ideas, una misma idea, vivir los dos en santidad para el Señor Jesucristo. Más adelantico dice 22, ahí Génesis 2:22 dice, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis, carne de mí, esta será llamada varona porque del varón fue. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sé, todavía, ahí no dice Aquila y Priscila, no menciona que tenían hijos, quizás por esa razón se podían desplazar un poco mejor en las cosas del ministerio del Señor. Pero ahí no andaban con la suegra, ni con la mamá, ni con el tío, porque la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Dice que los tiene que abandonar? No. Que lo más importante ahora son los dos como pareja. Ese hogar va a funcionar así. Pero todavía hay matrimonios, gente que conozco en esta congregación que se bautizaron. Personas que yo, de muchas que he casado, todavía tienen problemas
de matrimonio, porque el otro no se desprende de las naguas de la mamá y la otra no se desprende de las naguas de la mamá y de los pantalones del papá. Sucede mucho que los hombres mantienen pegadas las naguas de la mamá y sucede mucho que las mujeres mantienen pegados los pantalones del papá. Son matrimonios disfuncionales, porque al que tienen que estar adheridos es a Cristo Jesús. ¿Hay que ayudar a papá? Sí. ¿Hay que ayudar a mamá? Sí. Hay que honrarlos, es un mandamiento. Pero usted no puede hacerse una sola carne con su papá y su mamá y su esposa. ¿Eso dice la Escritura? No lo dice. Es una ayuda idónea. Yo no puedo tener una ayuda idónea si yo no leo las Escrituras con mi esposa. Yo no puedo tener ayuda idónea si yo no leo las Escrituras con mi esposo. Si no fuera por mi esposa, porque es que es eso, es ayudarnos en esas cosas. Yo no podría en el púlpito decir lo que yo lo hago, porque yo no lo hice por mi propia cuenta. Gloria a Dios, Milena tiene un espacio para leer las Escrituras y a veces lo haces en la noche, antes de acostarse. Yo ya estoy dormido, pero cuando le surge una duda me mueve. No, ¿qué pasa? Yo no entiendo acá. Y les confieso que no me quiero despertar. Estoy dormido. ¿Por qué no lo lee en otro momento? Pero eso que mora en uno, el Señor, que es más importante, cuando usted tiene conciencia de que el Señor lo está viendo, de que el Señor duerme con usted, usted se para. ¿Qué me decía una hermana hablando de los tiempos antes del fin? Dijo, no, si eso por allá en X país yo he visto, están construyendo unas naves como unos submarinos, unas cosas, unas naves que están haciendo unos huecos porque van a venir muchas cosas terribles para la tierra y se van a meter. Por favor, las Sagradas Escrituras dicen que así usted cabe un hueco, el Señor está ahí, así. Por donde te mete bajo una piedra, el Señor está ahí. Usted puede excavar lo más profundo y llenarse de tierra, el Señor está ahí. Por esa razón, yo no me puedo esconder en mi cansancio y en mi sueño. Y me volteo y termino leyendo la Escritura con ella. He aprendido también en ese convivir de esposos en Cristo, que a veces a ustedes no les ha pasado que se levantan como a las 2, 3 de la mañana, abren los ojos y están así. Pero usted no tiene ninguna preocupación ni nada, sino que abrió sus ojos. Y yo por ahí he oído a mi esposa cuando dice, he aprendido que cuando abro los ojos así a las 3, 4 de la mañana, leo la Biblia y me pongo a orar, porque para eso me manda el Señor. Y un día me pasó lo mismo. ¡Pum! Traté de acomodarme para empezar a contar ovejitas y me quedo otra vez dormida. Levántese y ore. De pronto eso es lo que quiere el Señor, mostrarle en ese momento. Pero todo eso se logra cuando está uno en una misma sintonía. ¿Que tenemos diferencias? Sí. Yo tengo mi carácter, en cambio ella también. Pero si no fuera por el Señor Jesucristo, no estaríamos. Yo quiero que me entiendan eso. El Señor Jesucristo es el que nos enseña tolerancia, el Señor Jesucristo es el que nos enseña paciencia, perdón, amor, morderse la lengua, poner la cara, pedir perdón. Todo eso funciona cuando tú te estás ejercitando en las Escrituras. Cuando te ejercitas en las Escrituras. He visto, y no me cansaré de decirle a mis hermanas y a mis hermanos aquí en la congregación, en la medida que uno lea las Escrituras,
el Señor le va dando más conocimiento, más sabiduría, le va dando dominio propio. Y cada día se mete uno en menos problemas. Yo aquí en casa bajo y veo a Teresita, qué pena que le nombre a Teresita, con la Biblia. Cuando no está ocupada en sus quehaceres, no pierde tiempo en cosas vanas. Yo mirando alguna cosa en internet, en el celular, y en la Biblia, y yo volteo a mirar y ¿usted cree que eso no le cala a uno? Claro. Y entonces me voy para otro lado y entro a un cuarto y está Tere con la Biblia. Bajo a la cocina y está Tere con la Biblia. El Señor nos habla de 50,000 maneras. Hay que leer. Y cualquiera de los que están aquí pueden hablar con Teresa. No sé, yo voy a hablar por mí. Pero yo hablo con Teresa y uno siente una paz al hablar con ella. Una tranquilidad de hablar con ella. Ella habla suave, no grita. Porque eso lo da ejercitarse en el Señor. Dice el Señor que seamos mansos como Él es manso. La palabra de Dios nos enseña que Moisés era un hombre más manso sobre la tierra. Tenía un contacto directo con el Señor. Al punto de que hasta sus hermanos hablaron mal de él y llegó el Señor y castigó a su hermana y le dio una lepra por ponerse a hablar del predicador. ¿Y qué hizo él? Eso le pasa por chismosa, ¿no? No. Rogó, suplicaba, oraba por todos los que hablaban mal de él. Oraba, leía. ¿Qué leía? Condorito, revista Vanidades, Negro Memín. No, las Escrituras. Pero estamos demasiado ocupados. La Sagrada Escritura dice que la mujer tiene que ser la ayuda idónea. Varón de Dios, por lo menos una vez a la semana, lea las Escrituras. No, pero es que la leí con ella aquí en el servicio. Ya estamos los dos aquí, estamos leyendo en el servicio. Todo lo que ustedes hagan, lo ven. Sus hijos lo hacen. Vamos a Hechos 18:2, que nos va a hablar de este matrimonio como ejemplo para nosotros. Hechos 2. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 18, 2. Dice la Sagrada Escritura, desde el 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue ¿a dónde? A Corinto. Y halló a un judío llamado ¿cómo? Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila. ¿Su qué? No era el amigo, era la mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Estamos hablando de este emperador. La historia, usted viene en libros de historia en el año 50, 52. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, ve aquí está mencionando que Pablo fue a ellos porque tenían el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer ¿qué? ¡Qué bendición! Hacían tiendas. Y dice que Pablo fue a trabajar con ellos. Muestra
pastor, muestra un predicador que va a la casa de unas personas que claramente muestra que pueden trabajar, que hay que trabajar. La Sagrada Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar. Ellos se ocuparon en sus trabajos, pero más adelante nos va a mostrar que no estaban perdiendo el norte, y era predicar el Evangelio de Cristo Jesús para vida eterna. A eso es que estamos llamados todos los que estamos aquí, y especialmente en los que estamos en matrimonio, unidos, predicar. Sí, las Escrituras dicen que la mujer no le debe enseñar a un hombre en el púlpito, pero las Escrituras enseñan claramente que la mujer puede enseñarle a otra mujer a obedecer a su marido y enseñarle a los hijos, o enseñar a otras mujeres que sean buenas mujeres con sus maridos. Pero también enseña la Sagrada Escritura que la mujer puede enseñar. Cuando dice no le es permitido enseñar en la congregación, no le está diciendo que en la casa o en otro lugar donde se estén sentados, donde no sea una congregación, sino en este caso como Aquila y Priscila, que por ejemplo tomaron a Apolos. Apolos era una persona que predicaba, pero él predicaba y estaba en el bautizo de Juan. Él todavía no había conocido el bautizo en Cristo Jesús, pero predicaba a Cristo, el mismo mensaje que había traído, y era una persona, dice la Sagrada Escritura, que era un sabio, era un maestro, un poderoso de las Escrituras, el tal Apolos. Y se acercó Aquila y Priscila. ¿Usted cree que Priscila no sabía que ella no podía enseñarle a ningún hombre en la congregación? ¿Lo estaba haciendo en la congregación? No, ella no estaba violando la ley de Dios. Se fue con el esposo de Apolo. No se fue Priscila solo con Apolo. No, fue con Aquila. Y se fue y le dijo: señor Apolo, lo felicitamos, con mucho amor le exhortaron y le hablaron sobre el bautizo en Cristo Jesús. Y como él era una persona que era un maestro de la enseñanza de la Escritura, cuando una persona verdaderamente tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras, se humilla. Una persona que no tiene a Cristo Jesús se ensalza ante los demás. Y es por eso es que ahorita ya no llaman pastores, sino llaman apóstol, el apóstol Pepito, la profeta, y se ponen unos títulos porque ya se engrandecieron. No, este Apolo, dice la Sagrada Escritura, que era un grande de las Escrituras, un grande. Si el Señor Jesucristo dejó que él era un grande, era porque era una persona que sabía mucho de las Sagradas Escrituras. Y escucharon a dos discípulos de Pablo, a Aquila y a Priscila, y ellos le predicaron el Evangelio de Cristo Jesús en el bautizo. Pero fueron los dos, no fueron aparte. Miremos qué dicen las Sagradas Escrituras. El 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Natural de dónde? ¿Dónde queda Alejandría? En Egipto. ¿Ah? Ajá, era un egipcio, pero era judío. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, o sea, lo que le concernía al Señor,
Jesús, lo que había mandado a Juan el Bautista, aunque solamente conocía el bautismo de ¿quién? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron ¿quién? Priscila y Aquila. Ahí él nombra a Priscila primero para hacernos énfasis que la mujer estaba con su esposo. Con su esposo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque mi hermana y mi hermano, qué peligro tan tenaz. Qué peligro tan tenaz cuando uno empieza a frecuentar a solas a una hermana. Es un peligro. Yo trato de cuidarme muchísimo en eso. Porque uno no debe dudar de las maquinaciones de Satanás. Uno no debe jugar con candela. Uno no debe olvidar de dónde lo sacó el Señor a uno. Y entonces aquí llegó y le dijo, hola, cuidado. Y queriendo pasar, y comenzó a hablar con denuedo a la sinagoga, pero cuando oyeron a Priscila y Aquila, le tomaron, ¿cómo? Aparte, lo cogieron aparte, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo hacía este matrimonio? Este matrimonio, que lo mencionan las Sagradas Escrituras, muestran un matrimonio que trabajan en sus tiendas para su sustento, trabajaron, pero saca tiempo para el Señor. ¿Ustedes le están predicando en pareja a alguna persona? Ahí les dejo esa pregunta. El Señor nos enseña que hay que hacerlo. Si Él les dice, nos dice, Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, ¿usted cree que este mandamiento Aquila y Priscila no lo conocían? Claro, porque lo estamos viendo en las escrituras que lo está haciendo ahí en Hechos 18, 24, 25, 26. ¿Qué? ¿Con quién? Con Apolo. Lo cogieron aparte y le dijeron, sí, mi hermano, este es el Cristo que usted está predicando, pero falta esto. No, hermano, mire, cuidado que usted está por el camino. Pero mire lo que dice. Y por todo el mundo, y por favor leámoslo todos, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a algunas criaturas, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será. ¿Cuántas personas no creen y están siendo condenadas? Y nosotros, como matrimonio, agarrados como perros y gatos, peleando porque no me miró, peleando porque sí me dijo, peleando por cualquier cosita, en vez de ponernos de acuerdo en las escrituras y salir a predicar. ¿Cuántos de nosotros estamos programados? Mira, mi amor, este fin de semana voy a ir a la casa de fulano, o llamemos a fulano y lo invitamos a almorzar y le vamos leyendo las escrituras? No, mi amor, no, es que estoy muy cansada, trabajo todo el día y solo tengo un día off. Sí, todos merecemos descansar, pero los que se van para el infierno van a tener harto tiempo para descansar. Harto. Saquemos un espacito. Si decidió quedarse en casa para descansar, entonces el esposo, que es
la ayuda idónea, el esposo también, que es una persona que la trata como vaso frágil, le dice: esposa mía, descansa, yo voy a hacer almuerzo, vamos a invitar a esta esposa, a estas esposas, o vamos a invitar a un hermano nuevo que llegó a la congregación. Pero hermanita, no las de día abeja, yo lo invito y yo le predico, mi amor, tranquila. Usted vaya a trabajar que yo le predico. No, señor, eso es mentira. Eso es mentira, eso es una falacia, eso es una mentira. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José cuando la mujer de ¿cómo es que se llama este gobernador que tenía el faraón? Potifar, gracias, mi hermana Alison. Potifar le dejó: mi hijo, le dejo la casa. ¿Sí? Le dejo la casa. Ahí dejo mi mujer, ¿ya? Me la cuida. Y sí, él tenía en su corazón cuidarla porque él tenía un corazón cristiano. Sí, claro que sí. Porque puede suceder que también hay hombres de Dios parados en la raya cuando aparezca una esposa de Potifar por ahí. Y yo Potifar y se fue a trabajar. Y esta muchacha no era cristiana. Y cuando lo vio solito, musculoso, jovencito, bonito, triple papito, dijo: este es. Oye tú, Josecito, come to me. Y lo cogió a quitarle la ropa. Y le quitó la ropa. Usted sabe que ellos no usaban blue jean, correa apretada, zapatos con cordones, calzoncillos, camisetas, sacos. No, ellos usaban lo que hacen aquí los vecinos, una túnica blanca, ¿no? Y quedó. Y el muchacho arrancó a correr. Él no puso a decir: mira, señora esposa de Potifar, yo soy cristiano, las Sagradas Escrituras dicen que no, él no le da tiempo porque la palabra de Dios dice: huye. Hay que salir corriendo, mi hermano cristiano. Así sepa usted toda la Escritura, usted tiene que salir corriendo. Ella no me puso a predicarle. Él no me puso a predicarle solita porque él sabía que terminaban arropados en la predica. Por esa razón, puede la regla, la excepción, puede haber un momento en que se puedan reunir por ahí, se toman un café, un hermano y un hermano que están en Cristo, pero hasta ahí, porque ya el café ya lleva miradita y va, caemos. Por esa razón, cuando dice la palabra del Señor, ir y predicar al que es cristiano, ¿cómo tiene que ir? En grupitos de dos. Por eso el Señor, mire que mandaba a los discípulos de dos en dos. ¿Se acuerdan? Que lo mandaba de dos en dos para evitar también todas esas cosas. Y lo mismo, aquí nos manda Priscila y Aquila, copiaron bien esto. Y si tú eres soltero, mi hermano, no invites a tu casa a predicarle a una mujer casada solo. No lo hagas, porque ya tienes otro invitado automático y se llama Satanás. Está sentado primero. Tú no lo ves, pero ahí está. No que Satanás esté en todo lugar, porque lo único que puede estar en tu lugar es el Señor Jesús, sino que Él tiene huéspedes, Él tiene gobernadores, Él tiene gente que Él manda a los lugares, todos estos demonios que pueden ir rondan la tierra. Ellos llegan primero y se sientan a su mesa. Hermana soltera, hermano soltero, predíquele a un matrimonio. Predíquele a un matrimonio. Amiga soltera o amigo soltero, predíquele a un matrimonio. O a una mujer soltera. O
a un hombre soltero. Soltero con soltero. Tú no tienes nada que hacer en medio de un matrimonio. Ni una mujer casada, ni un hombre casado solo en un lugar con otra mujer. Y todavía sigue el mismo problema en la congregación y en casi todas las congregaciones del mundo por no hacer lo que hacen Aquila y Priscila. Y es cumplir los mandamientos del Señor Jesús. Cada persona, mujer tiene su rol en el matrimonio, el hombre tiene su rol en el matrimonio, por favor. Mi hermanita, entiéndalo, mi hermanito, entiéndalo. Cada uno tenemos nuestros propios roles. Y que el Señor mandó. Si el Señor lo mandó de esa manera, hay que hacerlo. Mire, mi hermana y mi hermano, Primera de Corintios 14:34 dice: dice 33, pues Dios no es Dios de ¿qué? Sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La Sagrada Escritura nos está diciendo acá que nuestro Dios no nos va a confundir. Si Él manda algo es porque Él es sabio. Él lo sabe todo, nuestro Creador. Y dice 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La ley también lo dice allá. Pues los invito a que busquen en la ley, allá, los libros de Moisés. La mujer tiene que callar en la congregación, cuando estamos congregados. Por eso a la mujer no se le permite predicar. ¿Y por qué muchos serán engañados? Porque no cumplen la ley de Dios. Si el que verdaderamente, por eso insisto en que tenemos que leer las Escrituras, hay que venir a estudiar, hay que venir a congregarnos, no dejemos de congregarnos, por favor. Así yo les caiga mal. Por favor, yo no soy el que los va a juzgar, es el Señor Jesús. Pero así como dijo Pablo, ahora lo vamos a leer, precisamente estando con Aquila y Priscila presente, le dijo a unos judíos, les predicó y no le escucharon, y les dijo: yo me limpio mi ropa. Así dijo Pablo, porque ustedes no quisieron escuchar. Su sangre es sobre ustedes, no sobre mí. O sea, el castigo que va a venir sobre ellos, no sobre Pablo, porque Pablo ya les dijo: ahora me voy a predicarle a los gentiles, o sea, a los no judíos. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque precisamente, como no leemos, todas esas personas que están, les garantizo que no hacen estudios bíblicos, que no leen las Escrituras, no le preguntan a esas personas. Si ellos leen aquí que no les es permitido a una mujer predicar, no van a una iglesia de esas donde una mujer esté predicando, porque automáticamente está participando de sus malas obras, o sea, de su desobediencia. Gloria a Dios por el estudio que hay aquí en esta congregación, de algunos, porque no todos vienen, porque todavía tienen el espíritu del Dios bombero, que solamente buscan a Dios cuando tienen una necesidad. Vienen y escuchan acá. Por eso acá, cuando un día mi esposa si predicó una, no predicó tres. O sea, si iba a predicar, el mismo Señor la bajó cuando nos mostró en las Escrituras que las mujeres callen en la congregación. ¿Y ella qué hizo? Se humilló y se bajó.
por obediencia al Señor Jesús. Eso es lo que hay que hacer, mujeres de Dios. Timoteo, 1 Timoteo 2:12. Quiero hacer énfasis en que ustedes siempre que vayan a buscar una cita bíblica de Aquila y Priscila, siempre lo va a encontrar los dos. Nunca va a encontrar una cita que hable de Priscila sola. Habla de Aquila y Priscila, de Priscila y Aquila, los dos siempre. Eso lo muestran las Sagradas Escrituras, un matrimonio trabajando codo a codo. 1 Timoteo 2:12 dice las Sagradas Escrituras. 2:12, ¿sí? No, de antes. El 11. La mujer aprenda en con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Uy, pero qué machista es Dios. No lo puedo creer. Si supieran mis hermanitas preciosas que el Señor lo hace precisamente para darles un puesto de honor a la mujer. Porque déjeme decirle que todo el chicharrón viene para encima. En un matrimonio, para el hombre se le va a exigir más al que más se le da. ¿Está escrito o no está escrito? Se le exigirá más al que más se le da. Y si al hombre se le está dando más, le van a exigir más. ¿Por qué no notamos eso en el paraíso? Allá, cuando Adán y Eva pecó, Eva pecó. ¿Por qué pecó Eva? Porque estaba sola. Y cuando un marido deja mucho tiempo a la mujer sola, la mujer peca. Peca, ¿por qué peca? ¿Porque lo digo yo? No, porque está escrito. Está escrito. Y la mayoría de los hombres que han tenido problemas con sus esposas es porque ellas están solas. Hay veces que tú estás con ella en casa, duermes con ella, comes con ella, pero estás sola. Porque esa soledad no es solamente una compañía física, sino también de una compañía espiritual. Estar sola es estar pendiente, que siente, que piensa, que le duele, que come, que no come, que le gusta, que no le gusta. Y muchos hombres, muchos espositos lindos como yo, no nos importan esas cosas. Y por eso llega lo que llega. Como al hombre se le dio más, la mujer pecó. Pero ¿a quién llamó Dios? ¿Al hombre o a la mujer? Llamó al hombre. Yo me había pecado nada. ¿Qué pasó, mijo? ¿Usted cree que Dios no sabía que había pecado la mujer? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que había hecho la mujer? Claro que sabía, por eso la castigó después. Pero al que le reclamó primero, al que le exigió primero fue al varón, porque él es la cabeza. Entonces, sí, usted se la da de mucha cabecita y todo, pero me lo van a dejar de cola, mijo, si no cumple con lo que tiene que hacer con su esposa. Y una de esas cosas es ponerse los pantalones. Todavía hay hombres en la congregación que quien manda en la casa es la mujer. Y así pasen años y vuelvo, en un año y vuelvo y predico sobre estos temas, porque es que es latente alrededor mío ver matrimonios que el hombrecito va así. ¡Ya a ver! Está mal, eso está mal, porque eso mi hijo lo va a aprender, mi hija lo va a aprender, y eso es desobediencia al Creador, porque el Creador le mandó al hombre: mijo,
Usted es la cabeza. Exíjale a su mujer que le cocine. Así su mujer le diga, es que yo no sé cocinar. Enséñele. Exígele a su mujer las cosas, porque su mujer le va a exigir de una manera muy respetuosa a usted lo que usted tiene que cumplir con ella. Exija, porque no, es que yo trabajo mucho. Pues entonces no trabaje y dedíquese al hogar. Dedíquese a lo que mandó el Señor que tenía que hacer. No, es que no nos alcanza el dinero. Entonces hágalo de Aquila y Priscila. Trabajaban los dos juntos. Pero Aquila era la cabeza del hogar. ¿Usted cree que Aquila menciona en las escrituras, a Priscila le está diciendo a Aquila, no, yo estuve predicando con usted, haga el almuerzo usted? No. Muchas cosas tienen que cambiar, porque por eso los matrimonios, vea mi hermana, vea, se lo garantizo 100%, se va a acabar su matrimonio tarde o temprano. Y si ve que su esposo como que no tiene la batería para eso, empiece a enseñarle a su esposo para que puedan cumplir las escrituras. Este fue el esposo que el Señor te dio, mi hermana. Esa fue la esposa que el Señor te dio, mi hermano. Moldéela en Cristo Jesús. Pero moldéese primero usted en Cristo Jesús. Tienen que tener hábitos de lectura de las escrituras. Tienen que tener hábitos cristianos. Tienen que estar mirando qué mandamientos no están cumpliendo aquí para que lo hagamos. Sujeción. Todavía hay un hogar, 2 hogares en esta congregación que están a punto de divorciarse porque es que el hombre no hace el oficio de hombre en la casa. Y un miedo que la mujer se le vaya con otro. ¿Por qué? Porque no confían en Cristo, porque no están fundamentando su matrimonio en las escrituras, porque no tienen tiempo para las escrituras, porque no vienen a congregarse. Uno de esos matrimonios viene por ahí una vez cada 2 meses y son bautizados. Pero la pereza nos está matando a muchos, la pereza nos está matando a muchos. Si yo soy un esposo perezoso que me da, y fuera de eso mi mujer es la que manda en la casa, ¿cuándo voy a venir a congregarme? ¿O con qué cara me voy a levantar y un día que no tenga que trabajar y haya dormido bien, diga mi mujer, vámonos para la iglesia? ¿Qué? Trapé más bien. Eso es lo que está sucediendo con varios matrimonios acá. Pero son cristianos. Somos cristianos. Vuelvo y digo, qué difícil es ser cristiano. Es mejor quedarse uno callado. Es mejor. No, mi nombre es Luis Eduardo. Bueno. Pero es que cada rato, yo soy cristiano. Y nos comportamos como cualquier parroquiano. Ser cristiano tiene peso. Y ser cristiano va ligado a la palabra sacrificio. Yo tengo que sacrificar muchas cosas de mi vida. Tengo que sacrificar muchas cosas de mi matrimonio. Muchas cosas. Esto que estamos haciendo acá es un sacrificio. Un tiempo que vamos a poder utilizar para otra cosa. Para dormir. Para chatear. Para ir a la playa. Para comprar. Para buscar trabajo. Tiempo que lo puedo aprovechar. Para lo que sea. Pero todo ese tiempo que usted lo desea,
le garantizo que no le va a dar la salvación. Pero este tiempo que usted está gastando, invirtiendo para el Señor, usted está haciendo tesoros en el cielo. Usted no se llega a imaginar la cuenta bancaria tan grande que está creciendo allá en el cielo porque usted le dedica tiempo al Señor. Sácale tiempo al Señor. Sácale tiempo al Señor. Y háganlo con alegría, con amor. No digan, ay, el sábado tengo que ir porque me empiezan a hablar mal de mí. Tengo que, porque si no el pastor se sube en el púlpito y empieza a echarme las vainas a mí. Las Sagradas Escrituras dicen que todo lo que tú siembras, eso vas a recoger. ¿Qué estás sembrando en la congregación? ¿Qué estás sembrando? ¿Cómo está tu matrimonio? Como el de Aquila y Priscila, que van siempre juntos a predicar, van juntos a trabajar, son un mismo esfuerzo. Si tú no tienes trabajo, pero tu esposo sí, entonces encárgate que las cosas de tu esposo estén al día, todo al día, su comida, su ropa. Eso es trabajar con el esposo. Que ya cuando el esposo esté en casa y no consigue trabajo y la que está fuera trabajando es la mujer, entonces el esposo también ayude un poquitico, organice aquí, organice allá, ¿sí? Sin desviarse cuál es el propósito suyo como varón. Y si consiguen pues, ya puesto los dos, qué pena con la mujer, pero que además de estar trabajando afuera, tiene que cumplir adentro. Así lo manda el marido, así lo manda Dios. Es un orden divino, por eso los matrimonios que hacen eso funcionan. Así de fácil. De 10 matrimonios, 9 se separan. Ese que queda ahí tiene a Cristo en su corazón. Ese que queda ahí es Priscila y Aquila, llevando el Evangelio, los dos, trabajando los dos, llamando a los hermanos a exhortarlos, corrigiendo, andando con Pablo, invitando a Pablo a la casa, no mundanos a la casa, invitando a Pablo a que traiga la palabra a casa, dejando que Pablo se quede en la casa. Su contacto son personas cristianas. No quiere decir que usted no tenga amigos. Yo tengo amigos, no voy a decir amigos, tengo conocidos homosexuales, tengo conocidos, estoy llamado a llevar ese mensaje. Dios no hace excepción de personas, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pero la palabra de Dios dice que yo los convierta a mí, no yo me convierta a ellos. O sea, traiga la palabra de Dios, los traiga la palabra de Dios, no irme a ellos, que eso es lo que está sucediendo ahorita. Matrimonios dañándose vea, es tan sencillo, porque no se congregan, porque no están hablando el mismo lenguaje. Y cuando no se habla el mismo lenguaje, también se separan los matrimonios. Así que, mi hermana y mi hermanito, sigamos las Escrituras. Efesios 5:24. Entonces aquí Timoteo nos dice que ninguna mujer ejerza dominio sobre el hombre, dice, porque, repasando lo de Timoteo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No ejerza dominio sobre su hombre en su hogar, mujer linda, si me está escuchando. Obedezca al Creador, sujétese a Él, no trate de dominarlo, cual fiera, con una silla así, quieto, león, quieto, no ejerza dominio. Efesios 5, 21, 24. Efesios 5,
Dice la palabra de Dios en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí dice que nos debemos someter los unos con los otros. Ahí está hablando la esposa y el esposo. Sométense uno al otro, ¿cierto? Pero no olvide cada uno su rol. Las casadas estén sujetas, y hace claridad, no a los maridos de la otra. Ahí dice, ¿a quién? A sus propios maridos como al Señor. A su propio marido, no el marido del otro, de la otra. Porque el marido es cabeza de, así como Cristo es cabeza de la iglesia, en la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cositas. ¿En qué? Por favor, mire, escuche mi hermanita y mi hermano, se los pido con todo mi corazón. Y su hogar siempre va a haber armonía. Siempre va a haber armonía. Yo sé, yo hablo por mi matrimonio, yo sé que a mi esposita le cuesta porque es que yo soy terco. Yo soy muy terco en muchas cosas. Estoy orando y pidiéndole al Señor que me ayude a cambiar eso. Muchas cosas en mi corazón. Porque soy humano y sigo en esta carne y cometo errores. Pero gloria a Dios que el Señor deja una norma, una ley. Sújatese a su marido. Ya. ¿Hay algo que agregarle ahí o quitarle? No, porque si usted le agrega o le quita, viola la palabra de Dios. Así que las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar a nuestras mujeres. Nosotros sí somos a veces tan brochas. O sea, ordinario, brochas. Ordinarios, somos el hombre a nosotros, y sobre todo la mayoría de los que nos han educado, los que son de como de 40 para acá, porque los muchachos que vienen ahora son otra generación que les han enseñado un poquitico la palabra amar. A mí no me enseñaron la palabra amar. Mi papá jamás le dijo a mi mamá que la amaba. En cambio a mí tampoco. Es más, yo para decirle a mi mamá que la amaba tuve que ser cristiano. Ya siendo cristiano le puedo decir a mi vieja, mamá te amo, y la primera vez me sentí ridículo. Se siente uno como ridículo. Mamá la amo. Porque uno está acostumbrado a que te quiero. El te quiero, no amar, porque Dios es amor. Querer es otra cosa. Querer es poseer, tener, arañar, rasgar, etc. Amar es dar lo mejor que yo tengo para que tú seas feliz sin esperar nada a cambio. ¿Tú haces eso con tu esposa, esposito? Nosotros no. Nos falta a veces detalles, muchos detalles. Y hablo por mí, yo aquí me parece el púlpito porque todo esto que estoy diciendo me van a pasar la lista. Claro. Siempre lo digo, yo estoy acá y el primero que le cae es a mí. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, miren ese sacrificio. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Entregó su vida por nosotros. ¿Usted entrega su vida por su esposa? Yeah. Todo es un equilibrio. El Señor dice, así como el Señor entregó todo por nosotros, nosotros tenemos que entregarlo todo por nuestras mujeres. ¿Qué es entregarlo todo? Entregar a otras mujeres. A ver, esta es la mía, la propia, la original. No necesito más. La Panini.
El trago, eso molesta a mi esposa. Yo lo dejo porque el Señor dice que yo tengo que sacrificarlo todo por ella. Las drogas, la mentira, la pornografía, enfermando su mente. Y la palabra de Dios dice que usted tiene que entregarlo todo por su mujer. Porque a ella le están diciendo que se tiene que sujetar en todo, que tiene que hacer caso. Y a usted le están diciendo que tiene que entregarlo todo, todos sus vicios, toda su manera de ser mala, tiene que cambiar. Ya deje de estar echándole tantas sátiras a su esposa. Porque es que a veces uno entra en el juego y uno hace chistes. Sí, pero quién sabe. Como ella es igualita, entonces, ¿por qué viene el comentario ahí? Y a veces suena como chiste y uno deja ver muchas cosas. Dejemos tantas de esas cosas. Unámonos como son Aquila y Priscila, un solo pensamiento, un solo sentir. Ellos están cumpliendo las Sagradas Escrituras, se unirán y serán una sola carne. Eso es lo que está mandando el Señor, eso es lo que hacía Aquila y Priscila. Por eso ahí los discípulos de Jesús mencionan, y las esposas de los discípulos, pero no ponen los nombres de ellos. ¿Ves cuál la cita donde hablan de las esposas? Si acaso Pedro y nosotros tenemos derecho a tener la esposa con nosotros, sí, hablan de que sus esposas participaban también de sus cosas, de los discípulos de Jesús, pero el Señor no dejó consignados los nombres de sus esposas. Dejó consignados los nombres de esta pareja para enseñarnos que ellos fueron una sola carne como Él mandó. Una sola carne. Trabajaban mancomunadamente, predicaban los dos, se respetaban el uno al otro. El otro, me imagino, sacrificaba tiempo para estar con ella también sacrificaba tiempo para estar con él. Seguimos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién dice amén? Tito 2, 1, 5. Entonces mire, yo le doy cumplimiento a lo que está escrito aquí en Tito, el 2:1 va dirigido a mí. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? ¿Qué es sana doctrina? ¿Qué es una doctrina? La sana enseñanza. ¿Cuál es la sana enseñanza? El mensaje del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero. La sana doctrina es el mensaje del Señor Jesús. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con lo que el Señor Jesús enseña. Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Qué es? Que los ancianos sean sobrios. El anciano que habla la Escritura aquí es aquella persona que no necesariamente tiene que tener mayoría de edad para tener conocimiento de la Escritura. ¿Me hago entender? Como pasaba con Apolos. Apolos era joven y era un maestro, un poderoso de la palabra, ¿cierto? Como también coincide que hay mujeres u hombres que tienen mayoría de edad, son ancianos, y fuera de eso también son ancianos en las Escrituras. ¿Me hice entender? Un anciano en la congregación podría ser Mauricio, ¿cierto? ¿Por qué? Y acaba de cumplir 45 años. Jovencito, ¿no? Después lo felicitan, cumplió años el miércoles pasado. Y nadie lo llamó. Bueno, eso que a mí me avisaron, porque yo tampoco. Bueno, lo dicen las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte. Ya hasta el Señor es tan hermoso que hasta todo eso lo pone. No calumniadoras, no esclavas del vino, vuelve y aparece, porque hay todavía hermanitas en la congregación
No hay nada de malo. Dice el Señor que no sean dadas al vino. No todo el tiempo, mi hermana. De cada 8 días, eso ya es alcoholismo. Maestras del bien. Maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus y a sus hijos. ¿Tú cómo puedes enseñarle a una mujer joven que ame a sus maridos si tú te vas con un hombre sola que no es tu marido? ¿Cómo vas a aplicar eso tú, bautizada, tú, bautizado? ¿Cómo vas a enseñar si el mejor? La mejor enseñanza es el ejemplo, como hizo el Señor Jesús. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Implica todo. En tu manera de hablar, estar pendiente de tus hijos, de tu esposa, de la casa, de la comida, de la ropa, de todo de la casa, inclusive de ti misma, mi hermana. De ti misma, mi hermana. Así tú vivas con tu esposo, no andes descachalandrada en la casa. No andes descachalandrada en la casa. Báñese. Hay mujeres que a veces duran de un día, 2 días y mañana si no han salido de la casa. Y aunque usted no crea, todo eso implica en un matrimonio, todo eso chuza. Porque viene la vecina oliendo más rico y entonces yo olfateo para allá porque mi esposa todavía huele a la cebolla de ayer. ¿Sí me va a entender? Sujetas otra vez, mira esa palabra de Dios es, y dele, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Ojo, tú blasfemas la palabra de Dios cuando no te sujetas a tu marido, dice la Sagrada Escritura. ¿Lo dice o no? ¿Qué es blasfemar? Es ir en contra, decir algo que el Señor, hacer lo contrario que el Señor te manda a hacer. ¿Vamos bien por ahí? Entonces mi hermana y mi hermanito, Aquila y Priscila fueron unos líderes que trabajaron en equipo, que se volvieron maestros de la palabra, que se volvieron líderes los dos, que no blasfemaron el nombre del Señor. Por eso los nombraron en la Biblia como 6 veces. ¿Se acuerda de esa mujer que le limpió los pies al Señor con ese perfume y todo, y lo ungió con perfume? ¿Quién era ella? María, la hermana de Marta, hermana de Lázaro. El Señor dijo, y que ese nombre lo van a repetir hasta que Él venga. Porque el Señor honra al que le honra. Le garantizo que el Señor va a honrar el matrimonio que le honre. El Señor va a honrar el matrimonio que le honre. Ese matrimonio que se une en esa calamidad doméstica, ese matrimonio que está unido ahí, pegados, tengan o no tengan para arriendo, pero que la mujer cumple todo lo que el Señor está haciendo y el hombre cumple todo lo que el Señor le está diciendo, y salen a predicar y no importa porque el Señor le va a dar el sustento. El Señor dice que si usted tiene techo, comida, ropita, usted es rico, usted ya no necesita más. Concentrémonos en eso. Concentrémonos en eso, porque es la mejor manera, mi hermana y mi hermano que me están escuchando hoy, de rescatar su matrimonio. Es
no blasfemar el nombre del Señor, o sea, darle cumplimiento a la palabra de Dios. Ya cuando el apóstol Pablo iba a ser muerto, él empieza a mandar unos saludos a toda la gente con la que él tuvo contacto. Las Sagradas Escrituras también nos enseñan que Aquila y Priscila le salvaron la vida varias veces a Pablo, hospedándolo en su casa, cuidándolo en sus problemas de salud. Y dice aquí en Timoteo 4, 19, 22, dice en una de las cartas del apóstol Pablo, dice: saluda a Prisca y Aquila. Él ya le decía como un cariñito, por ejemplo, a la que llama Claudia le dicen Callita, a la que se llama, por ejemplo, Raquel, hello Raquel, ¿sí? Nickname se dice en inglés, o sea, como un apodo, pero de cariño. Dice aquí: saludo a Prisca, que es Priscila, y Aquila, vuelven los dos. Y a la casa de Onesíforo, Erasto se quedó en Corinto, y Trófimo dejé en Mileto enfermo, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Mencionando Pablo, también el Señor pone en su corazón que le envíe saludos a sus colaboradores, reconociéndolos públicamente, dejándolos escritos. El Señor los dejó escritos en sus escrituras, porque este libro fue inspirado por el Señor Jesucristo, y dejó escrito hasta un saludo a estas personas, como honrándoles, para que su nombre se vuelva a repetir, para que nos quede a nosotros como esposos y espositas que escuchan, que debemos no blasfemar el nombre del Señor Jesús, y nuestro matrimonio va a funcionar correctamente. El Señor les bendiga, les amo mucho en Cristo.